¿Alguna vez te has sentado en una sala llena de personas que amas, viéndolas destruir tu vida con mentiras, y te has sentido completamente impotente para detenerlo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente ser invisible mientras todos a tu alrededor reescriben tu realidad? Yo sí lo sé. Lo viví. Y déjame decirte algo. La sala del tribunal no es como lo que ves en las películas. No hay música dramática. No hay revelaciones perfectamente cronometradas. Solo hay aire frío, bancos de madera incómodos y el eco de voces que has conocido toda tu vida, pronunciando palabras que cortan más profundo que cualquier cuchillo podría hacerlo. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que importa es lo que me pasó, lo que vi desarrollarse con mis propios ojos, y cómo un pequeño detalle, algo que ni siquiera noté yo mismo, cambió absolutamente todo. Esta es la historia de cómo me senté allí, silencioso y temblando, mientras mi propia familia mentía bajo juramento, y cómo un abogado de ojos agudos vio lo que nadie más vio. Esto es sobre traición, ¿verdad? Y el momento en que todo se vino abajo de la manera más devastadora posible. Necesito llevarte atrás en el tiempo, para que entiendas cómo llegamos hasta aquí, para que comprendas por qué estaba sentado en esa sala del tribunal en primer lugar. Mi familia siempre se veía perfecta desde el exterior. Éramos el tipo de familia que la gente envidiaba en las reuniones del vecindario. Mi padre era un empresario exitoso, el tipo de hombre que comandaba respeto cuando entraba a una habitación. Mi madre era elegante, siempre arreglada, siempre diciendo las cosas correctas en el momento correcto. Mi hermano mayor era el hijo dorado, el triunfador, el que no podía hacer nada malo a los ojos de nadie. Y luego estaba yo. Era el hijo del medio, el callado, el que aprendió desde temprano que a veces es más fácil quedarse en silencio que hablar y causar problemas. Amaba a mi familia profundamente, con ese amor incondicional que los niños tienen por sus padres y hermanos. El tipo de amor que te hace pasar por alto cosas que probablemente no deberías pasar por alto. Creciendo, notaba cosas pequeñas al principio. La forma en que las historias de mi padre sobre negocios cambiaban dependiendo de quién estuviera escuchando. La manera en que mi madre sonreía a los vecinos mientras susurraba críticas duras en el momento en que estábamos solos en el coche. La forma en que mi hermano aprendió a manipular situaciones para siempre salir viéndose inocente, incluso cuando no lo era. Pero me decía a mí mismo que estas eran peculiaridades familiares normales. La familia de todos tenía secretos, ¿no? Los padres de todos doblaban un poco la verdad a veces, ¿verdad? Me convencí a mí mismo de que lo que estaba viendo no era realmente lo que pensaba que era. Tragué mis propios instintos, mis propias observaciones, porque reconocerlos significaría reconocer que mi familia no era lo que desesperadamente quería que fueran. El verdadero problema comenzó hace unos 3 años, aunque las semillas se plantaron mucho antes de eso. El socio comercial de mi padre, un hombre llamado Ricardo, a quien conocía desde que era niño, vino a nuestra casa una noche. Recuerdo que estaba lloviendo, una de esas tormentas de verano pesadas que hacen que todo huela a tierra y electricidad. Ricardo se veía diferente esa noche. Su comportamiento usualmente confiado había desaparecido, reemplazado por algo que parecía desesperación mezclada con ira. Yo estaba arriba, supuestamente haciendo tarea, pero podía escuchar voces alzadas filtrándose a través de los tablones del piso. Me arrastré hasta la parte superior de las escaleras, manteniéndome escondido en las sombras, y escuché palabras que me perseguirían durante años. Fraude, malversación, documentos falsificados. Estas no eran palabras que asociaba con mi padre, con mi familia, con la vida que pensaba que conocía. Ricardo estaba acusando a mi padre de robar de su compañía, de crear cuentas falsas, de desviar dinero que debería haber sido ganancias compartidas hacia inversiones personales. La voz de mi padre era calmada, demasiado calmada, de esa manera que siempre hacía que mi estómago se retorciera en nudos. No lo estaba negando, no realmente. En lugar de eso, estaba explicando, justificando, haciendo que sonara como si lo que había hecho fuera necesario, incluso inteligente. Mi madre también estaba allí, y podía escucharla apoyándolo, añadiendo sus propias racionalizaciones, hablando sobre cómo Ricardo no entendía las complejidades de los negocios, cómo estaba exagerando,
como simplemente debería confiar en ellos y dejarlo pasar. Mi hermano se unió, su voz goteando con esa condescendencia que había perfeccionado a lo largo de los años, sugiriendo que Ricardo simplemente estaba celoso del éxito de nuestro padre. Me senté en esas escaleras por lo que pareció horas, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la casa debían poder escucharlo. Esto no podía ser real. Mi padre era un buen hombre. Mi familia era honesta. Éramos las personas a las que otros admiraban. Pero la conversación que estaba escuchando contaba una historia completamente diferente. Ricardo se fue esa noche enojado y amenazando con acciones legales. Escuché la puerta cerrarse de golpe. Escuché a mi padre maldiciendo. Escuché la voz de mi madre subiendo de tono mientras preguntaba qué iban a hacer. Y escuché a mi hermano sugerir algo que heló mi sangre. Necesitaban asegurarse de que su historia fuera coherente. Necesitaban asegurarse de que todos supieran qué decir si alguien empezaba a hacer preguntas. Estaban planeando mentir. Estaban planeando coordinar sus mentiras. Y de alguna manera, sabía que eventualmente se esperaría que yo también mintiera. Las semanas que siguieron fueron como ver una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Mi familia se convirtió en actores, ensayando sus líneas, perfeccionando sus actuaciones. Las conversaciones de la mesa durante la cena, que solían ser sobre eventos mundanos diarios, se convirtieron en sesiones de estrategia. Mi padre repasaba detalles de transacciones comerciales, asegurándose de que todos conocieran la versión correcta de los eventos. Mi madre añadía toques emocionales a la narrativa, pintando a Ricardo como una persona inestable y vengativa, que siempre había estado celosa del éxito de mi padre. Mi hermano interpretaba su papel perfectamente, el hijo leal que apoyaba a su padre sin cuestionarlo. Y yo, se esperaba que simplemente asintiera, que absorbiera su versión de la realidad, que aceptara que lo que había escuchado esa noche lluviosa estaba de alguna manera justificado o mal entendido. Quiero que entiendas la posición en la que estaba, la elección imposible que lentamente se me estaba forzando. Este no era un dilema moral distante discutido en una clase de filosofía. Esta era mi familia, las personas que me criaron, con quienes compartía días festivos y recuerdos, a quienes amaba a pesar de todo. Pero también era la verdad, clara e innegable, sentada pesada en mi pecho como una piedra. Empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierto por las noches, mirando al techo, repasando escenarios en mi mente. ¿Y si Ricardo tomaba acciones legales? ¿Qué haría yo? ¿Qué diría? ¿Mentiría por mi familia? ¿Diría la verdad y destrozaría la única vida que había conocido? Estas preguntas me atormentaban, carcomiendo mi sentido del yo, haciéndome cuestionar todo lo que pensaba que creía sobre lealtad y honestidad. Ricardo sí tomó acciones legales. La demanda llegó más rápido de lo que nadie esperaba, y de repente, nuestra vida familiar aparentemente perfecta fue empujada hacia la dura luz del escrutinio legal. Los abogados se convirtieron en visitantes regulares de nuestra casa. Mi padre pasaba horas en reuniones a puerta cerrada, su rostro volviéndose más demacrado y estresado con cada día que pasaba. La elegante fachada de mi madre empezó a mostrar grietas, sus sonrisas volviéndose forzadas, su voz tomando un tono áspero cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. Mi hermano se lanzó a defender a nuestro padre con una energía casi maníaca, como si por pura fuerza de voluntad pudiera hacer que las acusaciones desaparecieran. Y yo continué observando, escuchando, sintiéndome lentamente aplastado bajo el peso de lo que sabía. El proceso legal avanzó como un accidente de tren en cámara lenta del que no podía apartar la mirada. Se programaron deposiciones, se recopiló evidencia, y a lo largo de todo, mi familia mantuvo su historia cuidadosamente construida. Eran tan buenos en ello, tan convincentes, que a veces me encontraba casi creyéndoles. Tal vez había malentendido lo que escuché esa noche. Tal vez había una explicación razonable para todo. Tal vez yo era el que estaba equivocado, el que estaba viendo cosas que realmente no estaban allí. Esto es lo que se siente la manipulación psicológica, por cierto. No siempre es obvia o dramática. A veces es sutil, una lenta erosión de tu propia confianza en tus propias percepciones, hasta que ya no sabes qué es real. Recuerdo el día en que me dijeron que tendría que testificar.
Mi padre me sentó en su estudio, el mismo estudio donde solía hacer la tarea mientras él trabajaba, donde solía ayudarme con problemas de matemáticas y contarme historias sobre su infancia. Se veía cansado ese día, más viejo de lo que jamás lo había visto. Puso su mano en mi hombro, un gesto que una vez me habría hecho sentir seguro y protegido, y me explicó lo que pasaría en la corte. Explicó qué preguntas me podrían hacer, y luego, muy cuidadosamente, muy deliberadamente, me dijo qué debería decir. No lo que realmente había sucedido, sino lo que debería decir. Nunca me dijo explícitamente que mintiera. Era demasiado inteligente para eso. En lugar de eso, lo enmarcó como recordar correctamente, como entender el contexto, como apoyar a tu familia. Pero ambos sabíamos lo que realmente me estaba pidiendo que hiciera. ¿Alguna vez te han pedido que elijas entre tu integridad y las personas que amas? No es una elección que nadie debería tener que hacer, pero a la vida no le importa siempre lo que es justo. Acepté testificar. No sé si realmente acepté o si mi silencio fue tomado como acuerdo, pero de cualquier manera, mi nombre fue añadido a la lista de testigos. La fecha de la corte fue establecida, y mientras se acercaba, sentía que estaba caminando hacia una ejecución, mi propia ejecución, de cierta manera, porque sabía que sin importar lo que hiciera en esa sala del tribunal, sin importar qué palabras salieran de mi boca, una parte de mí iba a morir. O mi integridad moriría, asesinada por mis propias mentiras, o mi relación con mi familia moriría, destruida por mi verdad. La noche antes del juicio, apenas dormí nada. Me quedé en la cama, mi mente corriendo a través de cada escenario posible, cada resultado posible. Pensé en Ricardo, quien había sido amigo de mi padre, quien había confiado en él, quien había sido traicionado. Pensé en todas las otras personas que podrían haber sido afectadas por las acciones de mi padre, personas que ni siquiera conocía, cuyas vidas podrían haber sido impactadas por el dinero que fue tomado. Pensé en justicia, y lealtad, y verdad, y familia. Y pensé en quién quería ser, qué tipo de persona podría vivir siendo cuando todo esto terminara. Todavía no tenía una respuesta cuando salió el sol. La mañana del juicio fue surrealista. Mi madre insistió en que todos desayunáramos juntos, como si este fuera solo otro día normal. Hizo panqueques, los favoritos de mi padre, y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, fingiendo que todo estaba bien. Mi hermano habló sobre algún proyecto en el trabajo. Mi madre comentó sobre el clima. Mi padre leyó el periódico como siempre lo hacía. Y yo me senté allí, empujando comida alrededor de mi plato, sintiéndome como si estuviera viendo esta escena desde fuera de mi propio cuerpo. Nos vestimos con nuestra ropa más respetable, el tipo de atuendos diseñados para hacernos ver como ciudadanos respetables, como personas que nunca podrían estar involucradas en nada turbio. Mi madre revisó la apariencia de todos, ajustando corbatas y alisando cuellos, como si nos estuviéramos preparando para una foto familiar en lugar de una comparecencia en la corte. El tribunal era todo lo que esperaba, y nada de lo que esperaba al mismo tiempo. Era un edificio antiguo con techos altos y pisos de mármol que hacían eco con cada paso. La seguridad era estricta, con detectores de metal y guardias de rostro severo que miraban a todos con igual sospecha. Los pasillos estaban abarrotados de gente, abogados en trajes elegantes llevando maletines, familias agrupadas juntas hablando en tonos susurrados, reporteros judiciales con sus máquinas de estenografía. El olor era institucional, una mezcla de madera vieja y papel y algo más que no podía identificar del todo, tal vez ansiedad o miedo o desesperación. Encontramos la sala del tribunal correcta y tomamos nuestros asientos, mi familia presentando un frente unido para cualquiera que estuviera mirando. Ricardo ya estaba allí con su equipo legal. Verlo después de todos estos meses fue impactante. Él también se veía mayor, desgastado por el estrés de la batalla legal, pero había una determinación en sus ojos que no había estado allí antes. Cuando su mirada se encontró con la mía a través de la sala del tribunal, vi algo que hizo que mi pecho se apretara. Decepción. No ira, no odio, sino decepción. Me había conocido desde que era niño. Había estado en mis fiestas de cumpleaños, me había dado regalos, me había tratado como familia. Y ahora aquí estábamos, en lados opuestos de una sala del tribunal,
y él podía ver que yo estaba sentado con las personas que le habían hecho mal. ¿Qué debe pensar de mí? La pregunta ardía en mi mente. El juicio comenzó con toda la formalidad y el procedimiento que los tribunales requieren. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Los abogados hicieron sus declaraciones de apertura, exponiendo sus casos en un lenguaje que era tanto preciso como deliberadamente vago. El abogado de Ricardo pintó una imagen de fraude sistemático y traición, de confianza violada y dinero robado. El abogado de mi padre contrarrestó con una narrativa de malentendido y celos, de un socio comercial que no podía manejar el éxito de mi padre y ahora estaba tratando de destruirlo por despecho. Ambas versiones no podían ser verdaderas. Sin embargo, ambas fueron presentadas con igual convicción. Me senté allí escuchando, mis manos apretadas tan fuertemente en mi regazo que mis nudillos estaban blancos, preguntándome cómo la verdad podía ser tan flexible, tan maleable en manos de oradores habilidosos. Los primeros testigos fueron llamados, expertos y contadores que testificaron sobre registros financieros y prácticas comerciales. Su testimonio era técnico, lleno de jerga que no entendía completamente, pero las implicaciones eran lo suficientemente claras. El dinero se había movido de maneras en que no debería haberse movido. Los documentos habían sido alterados, las firmas habían sido falsificadas. Con cada pieza de evidencia presentada, podía sentir al abogado de mi padre trabajando más duro para explicarlo, para proporcionar interpretaciones alternativas, para sembrar dudas sobre las acusaciones, y mi padre se sentó allí, su rostro una máscara de confianza tranquila, viéndose para todo el mundo como un hombre que no tenía nada que ocultar. Era bueno en esto. Todos lo eran. Años de práctica manteniendo las apariencias, ocultando la verdad bajo capas de respetabilidad, los había preparado bien para este momento. Luego llegó el día en que mi familia fue llamada a testificar. Mi hermano fue primero, subiendo al estrado con el tipo de confianza que venía de la certeza absoluta en su propia rectitud. Fue juramentado, su mano sobre la Biblia, prometiendo decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, que Dios me ayude. Y luego procedió a mentir, suavemente, convincentemente, sin una sola vacilación o tropiezo. Corroboró la versión de los eventos de mi padre, pintó a Ricardo como inestable y vengativo, habló sobre lealtad familiar y confianza, como si estos fueran los valores que siempre habían guiado a nuestra familia. Lo observé, esta persona con la que había crecido, y me di cuenta de que realmente no lo conocía en absoluto. O tal vez sí, y eso era aún peor. Mi madre fue la siguiente. Si el testimonio de mi hermano fue confiado, el de mi madre fue emocional. Lloró en momentos apropiados, su voz quebrándose cuando habló sobre cómo las acusaciones habían destrozado a su familia. Cuán doloroso era ser atacada por alguien en quien habían confiado. Habló sobre el carácter de mi padre, sobre su generosidad y honestidad, sobre los años que habían construido su vida juntos, y mintió. Mintió con lágrimas en los ojos, con convicción en su voz, con una actuación que habría sido digna de un Oscar si no fuera tan fundamentalmente equivocada. El jurado la observaba con simpatía, claramente movido por su testimonio emocional, y me sentí enfermo del estómago. Esta era mi madre, la mujer que me había enseñado a decir siempre la verdad, que me había castigado cuando era niño cuando mentía sobre cosas pequeñas como comer galletas antes de la cena o romper un jarrón. Y aquí estaba, mintiendo bajo juramento, mintiendo para proteger una mentira, y haciéndolo tan bien que la gente le creía. Luego mi padre subió al estrado. Este era el testimonio que todos habían estado esperando. El acusado enfrentando a su acusador, el momento de la verdad o, como resultó, el momento de las mayores mentiras todavía. Mi padre fue magistral. Habló con la autoridad de alguien que había pasado décadas en salas de juntas, negociando acuerdos, convenciendo a la gente de ver las cosas a su manera. Explicó cada transacción cuestionable, proporcionó contexto para cada documento sospechoso. Tuvo una respuesta para cada acusación. Su abogado lo guió a través del testimonio con facilidad practicada, planteando preguntas que permitían a mi padre presentarse como la víctima de un antiguo socio vengativo, que no podía aceptar que el negocio se había movido en una dirección diferente.
Y viéndolo, escuchándolo, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Esto no era solo mentir para protegerse a sí mismo. Esta era una completa reescritura de la realidad, una negación tan completa y tan convincente que por un momento casi dudé de lo que sabía que era verdad. Pero yo conocía la verdad. La había escuchado esa noche lluviosa hace 3 años. Había escuchado las conversaciones desde entonces, las sesiones de estrategia, la construcción cuidadosa de esta narrativa falsa. Sabía lo que realmente había sucedido, y sabía que todos los que actualmente estaban testificando estaban mintiendo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo al respecto? Mi turno en el estrado de testigos se acercaba y todavía no tenía una respuesta. Parte de mí quería creer que de alguna manera podría evitar la elección por completo, que tal vez no sería llamado a testificar después de todo, que tal vez mi testimonio no importaría en el gran esquema de las cosas. Pero sabía que eso era pensamiento ilusorio. Iba a ser llamado. Mi testimonio iba a importar. Y tendría que decidir, de una vez por todas, quién quería ser. La fiscalía descansó su caso, y luego fue el turno de la defensa de llamar a testigos. El abogado de mi padre se puso de pie, alisó su costoso traje y llamó mi nombre. El sonido de este resonando a través de esa sala del tribunal se sintió surrealista, como algo sucediendo a otra persona, pero me estaba pasando a mí. Todos se voltearon para mirarme mientras me ponía de pie con piernas temblorosas y caminaba hacia el estrado de testigos. La distancia desde mi asiento hasta ese estrado se sintió como kilómetros, cada paso pesado con el peso de lo que estaba por suceder. Podía sentir los ojos de mi familia sobre mí, expectantes, confiados en que jugaría mi papel. Podía sentir los ojos de Ricardo sobre mí también, esa misma mirada decepcionada que había visto antes, como si ya me hubiera juzgado y encontrado deficiente. Fui juramentado. Mi mano estaba firme mientras la colocaba sobre la Biblia, pero por dentro estaba temblando tan fuerte que pensé que podría desmoronarme. El alguacil me preguntó si juraba decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, que Dios me ayude, y dije que sí, pero todavía no sabía qué verdad iba a decir. ¿Diría la verdad que conocía o la verdad que mi familia necesitaba que dijera? ¿Sería leal a la honestidad o leal a la sangre? Las preguntas martillaban en mi cabeza mientras me sentaba, mientras el abogado se acercaba, mientras todos en esa sala del tribunal esperaban escuchar lo que diría. El abogado de mi padre comenzó con preguntas fáciles, estableciendo mi identidad, mi relación con mi padre, mi presencia en el negocio familiar periféricamente a través de cenas familiares y conversaciones. Respondí estas preguntas con sinceridad porque eran seguras, porque no requerían que mintiera ni revelara nada significativo, pero sabía que estaban llevando a alguna parte, construyendo hacia las preguntas que importarían, las que forzarían mi mano. La voz del abogado era amigable, casi paternal, diseñada para hacerme sentir cómodo, para hacerme confiar en él, para hacerme más propenso a darle las respuestas que quería. Y todo el tiempo, podía ver a mi padre observándome, las manos de mi madre apretadas fuertemente en su regazo, la sonrisa confiada de mi hermano que decía que esperaba que hiciera exactamente lo que me habían entrenado para hacer. Luego el abogado me preguntó sobre Ricardo, sobre las acusaciones, sobre si alguna vez había presenciado algo que apoyara las afirmaciones de fraude y malversación. Este era el momento. Este era el momento. Todo lo que dijera de este punto en adelante importaría. Sería registrado. Se convertiría en parte del registro legal permanente. Abrí mi boca para responder, y honestamente no sabía qué iba a salir. Mi garganta se sentía apretada. Mi corazón latía con fuerza, y podía sentir sudor comenzando a formarse en mi frente, a pesar del aire fresco en la sala del tribunal. Miré a mi familia, a sus rostros expectantes, y sentí el peso de todo lo que habíamos pasado juntos, todos los recuerdos, todo el amor, todos los años de ser parte de algo más grande que yo mismo. Pero luego, miré a Ricardo, y miré al jurado, 12 personas que no nos conocían a ninguno de nosotros, que estaban tratando de descubrir dónde yacía la verdad en todo este lío. Y miré al juez, quien representaba algo más grande que mi familia, más grande que mi comodidad personal,
algo como justicia o equidad, o la idea de que la verdad realmente importa. Y me di cuenta de algo, que debería haber sido obvio todo el tiempo. Si mentía ahora, si participaba en este encubrimiento, no solo estaría protegiendo a mi familia, me estaría convirtiendo en ellos. Estaría eligiendo ser el tipo de persona que miente bajo juramento, que pone la lealtad personal por encima de la verdad, que participa en la injusticia, porque es más fácil que estar solo. Y no quería ser esa persona. No podía ser esa persona. Y vivir conmigo mismo después. Estaba a punto de hablar, a punto de hacer la elección que cambiaría todo, cuando algo inesperado sucedió. El abogado de Ricardo, quien había estado sentado calladamente tomando notas, de repente se puso de pie. Había una energía en él que no había estado allí antes. Una agudeza en sus ojos que sugería que acababa de darse cuenta de algo importante. Pidió permiso para acercarse al estrado, y ambos abogados y el juez tuvieron una breve conversación susurrada que no pude escuchar. Cuando regresaron, al abogado de Ricardo se le dio permiso para hacerme algunas preguntas, un contrainterrogatorio que estaba sucediendo antes de lo esperado en el proceso. El abogado de mi padre se veía irritado, pero tuvo que permitirlo. El abogado de Ricardo se acercó a mí lentamente, su expresión pensativa. Se presentó, aunque yo ya sabía quién era, y luego hizo algo que no esperaba. En lugar de preguntarme sobre el fraude directamente, me preguntó sobre esa noche lluviosa hace 3 años. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía sobre eso? ¿Alguien se lo había dicho? ¿Ricardo había recordado que yo estaba en la casa esa noche? El abogado me preguntó muy específicamente. ¿Estuviste en casa la noche del 14 de junio, hace 3 años, cuando Ricardo Thompson visitó la residencia de tu familia? Estaba atrapado. Podía mentir sobre estar allí, pero si alguien me había visto, si había alguna prueba, sería atrapado inmediatamente. O podía decir la verdad sobre estar allí, lo que llevaría a más preguntas sobre lo que había escuchado. Admití que estaba en casa esa noche. El abogado asintió, como si esto confirmara algo que había sospechado. Luego preguntó si había escuchado algo, si había estado consciente de lo que se discutió. Esta era mi oportunidad. Este era el momento en que podía continuar con las mentiras de mi familia, o podía comenzar a decir la verdad. Pero lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que el abogado tenía algo más bajo la manga, algo que haría que mi elección fuera casi irrelevante, porque la verdad estaba a punto de salir sin importar si yo la ayudaba o no. Pidió permiso al juez para presentar una pieza de evidencia que acababa de llegar a su atención, algo que se había pasado por alto en el proceso de descubrimiento inicial, pero que creía que era crucial para el caso. Lo que sucedió a continuación se sintió como ver fichas de dominó caer en cámara lenta. La evidencia que el abogado presentó era una grabación. Aparentemente, Ricardo había comenzado a grabar conversaciones con mi padre semanas antes de esa confrontación en nuestra casa, sospechando que algo no estaba bien con las finanzas del negocio. La grabación de esa noche lluviosa existía. No una grabación completa de todo lo que se dijo, pero suficiente. Suficiente para probar que Ricardo había confrontado a mi padre. Suficiente para capturar las admisiones y justificaciones de mi padre. Suficiente para probar que la historia que mi familia había estado contando bajo juramento era falsa. La sala del tribunal estalló en ruido. El juez pidiendo orden. El abogado de mi padre objetando enérgicamente. El rostro de mi padre palideciendo mientras se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero aquí está lo que el abogado había notado. La única cosa que cambió todo. Durante el testimonio de mi hermano, él había afirmado que Ricardo nunca había visitado nuestra casa esa noche, que solo había hablado con mi padre por teléfono, y que la conversación había sido breve y cordial. Mi madre había corroborado esto en su testimonio. Incluso mi padre había mantenido esta versión de los eventos. Pero cuando admití estar en casa esa noche, cuando confirmé que Ricardo había estado allí en persona, inadvertidamente, había contradicho todos sus testimonios, incluso si hubiera planeado mentir sobre lo que había escuchado, incluso si hubiera tenido la intención de apoyar completamente la versión de los eventos de mi familia. Esta única admisión, esta única verdad, había sido suficiente para desenredar su historia cuidadosamente construida. El abogado había estado observando esto.
Me di cuenta después. Había estado observándonos a todos durante el juicio, buscando inconsistencias, buscando grietas en la fachada, buscando cualquier pequeño detalle que no cuadrara del todo, y había notado que cuando mencionó esa fecha específica, algo en mi expresión había cambiado. Había recordado esa noche, y mi reacción había sido genuina. Había sido diferente de las reacciones cuidadosas y controladas que mi familia había estado dando. Había apostado preguntándome sobre eso, y esa apuesta había dado resultado porque yo había dicho una verdad que contradecía 3 mentiras, y una vez que esa grieta apareció, una vez que hubo cualquier inconsistencia en el testimonio de la defensa, toda la estructura comenzó a desmoronarse. El juez pidió un receso, y la sala del tribunal descendió al caos. El abogado de mi padre estaba argumentando vehementemente sobre la admisibilidad de la grabación, afirmando que debería haberse divulgado antes, que era potencialmente ilegal, dependiendo de las leyes de consentimiento, que era perjudicial. El abogado de Ricardo estaba contrarrestando cada argumento con jurisprudencia y precedente. El juez estaba claramente enojado de que esta evidencia hubiera salido a la luz tan tarde en el juicio, pero también claramente interesado en escucharla. Y mi familia se estaba desmoronando ante mis ojos. La máscara de confianza de mi padre se había roto completamente. Mi madre estaba llorando. Lágrimas reales esta vez. No las lágrimas de actuación de su testimonio, sino miedo y angustia genuinos. Mi hermano estaba pálido y silencioso, probablemente calculando cuántos problemas tenía por perjurio. Y yo, todavía estaba sentado en el estrado de testigos, olvidado en todo el caos, sintiéndome como si estuviera viendo colapsar todo mi mundo. Había estado preparado para hacer una elección. Había estado reuniendo mi valor para mentir o decir la verdad. Y luego la elección me había sido arrebatada. La verdad estaba saliendo sin importar si yo la ayudaba o no. Parte de mí se sintió aliviada, como si una carga que había estado llevando durante 3 años hubiera sido repentinamente levantada. Pero parte de mí se sintió devastada porque sabía lo que esto significaba para mi familia, para mi relación con ellos, para la vida que había conocido. Este era el momento en que todo cambió, irrevocable y completamente. Cuando la corte volvió a reunirse, el juez dictaminó que la grabación era admisible. Había sido hecha legalmente de acuerdo con las leyes de consentimiento de una sola parte del Estado, y aunque su introducción tardía era problemática, los intereses de la justicia requerían que fuera escuchada. La grabación fue reproducida para el jurado. Escucharla fue surrealista, como ser transportado de regreso a esa noche lluviosa hace 3 años. La voz de Ricardo, la voz de mi padre, mi madre en el fondo, mi hermano interviniendo ocasionalmente. Todo capturado digitalmente, preservado perfectamente, innegable. La confrontación, las acusaciones, las justificaciones de mi padre, la planificación de qué historia contarían si alguien hacía preguntas. Todo lo que había escuchado desde mi escondite en las escaleras ahora estaba siendo escuchado por una sala llena de personas, por un jurado que acababa de escuchar a los miembros de mi familia, jurar bajo juramento que esta conversación nunca había sucedido. El impacto fue inmediato y devastador. Las expresiones del jurado cambiaron de atención a shock a algo como disgusto. El rostro del juez estaba severo, claramente disgustado con el perjurio flagrante que acababa de ser expuesto. El abogado de Ricardo solicitó que el testimonio de mi padre, madre y hermano fuera eliminado del registro y que fueran acusados de perjurio. El abogado de mi padre intentó hacer control de daños, pero no había forma de controlar esto. La grabación era clara. Las mentiras estaban expuestas. No había manera de convertir esto en algo inocente o malentendido. Mi familia había sido atrapada, completa e innegablemente, mintiendo bajo juramento para proteger a mi padre de las consecuencias de sus acciones. Todavía estaba en el estrado de testigos cuando el juez me preguntó directamente si había escuchado esta conversación esa noche. No tenía sentido mentir ahora. La verdad ya estaba afuera, ya estaba probada. Así que dije que sí. Sí, había estado en casa. Sí, los había escuchado. Sí, había conocido la verdad todo este tiempo. El juez me preguntó por qué no había dado un paso adelante antes, por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos, y no tenía una buena respuesta.
¿Cómo podía explicar la complejidad de amar a personas que están haciendo cosas malas? ¿Cómo podía articular la parálisis que viene de estar atrapado entre la lealtad y la integridad? Solo dije que eran mi familia, y no había sabido qué hacer. La expresión del juez se suavizó ligeramente, como si entendiera, al menos parcialmente, la posición imposible en la que había estado. Pero la fiscalía no había terminado conmigo. Me hicieron preguntas sobre otras cosas que había escuchado a lo largo de los años, otras conversaciones, otros detalles, y respondí con sinceridad. En este punto, no había razón para contenerme más. La presa se había roto, y todo estaba inundando hacia afuera. Les conté sobre las sesiones de estrategia en la cena, sobre cómo mi familia había coordinado sus historias, sobre el entrenamiento que había recibido, sobre qué decir si testificaba. Cada palabra que hablé se sintió como una traición, pero también se sintió como finalmente exhalar después de contener la respiración durante 3 años. Estaba diciendo la verdad, toda la verdad, y era simultáneamente lo más difícil y lo más liberador que jamás había hecho. Mi testimonio duró horas. Para cuando finalmente fui despedido del estrado estaba emocionalmente agotado. Mientras caminaba de regreso a mi asiento, no podía mirar a mi familia. Podía sentir sus ojos sobre mí, podía sentir su shock y enojo y dolor, pero no podía enfrentarlo. Acababa de destruirlos. O más bien, había ayudado a exponer la destrucción que habían traído sobre sí mismos. La distinción se sintió sin sentido en ese momento. Había sido parte de su caída, independientemente de si su caída era merecida. En lugar de sentarme de nuevo con mi familia, me moví a un área diferente de la sala del tribunal. Esa distancia física se sintió simbólica, una representación del abismo que acababa de abrirse entre nosotros. El juicio concluyó rápidamente después de eso. El abogado de mi padre intentó salvar lo que pudo, pero era inútil. La fiscalía presentó la grabación y mi testimonio como prueba concluyente, tanto del fraude original como del perjurio subsiguiente. El jurado deliberó por menos de un día antes de regresar con su veredicto. Culpable en todos los cargos. Mi padre fue declarado culpable de fraude, malversación y múltiples cargos de perjurio. Mi madre y hermano también fueron acusados de perjurio. La sala del tribunal estaba sombría mientras se leían los veredictos. Ninguno de los jadeos dramáticos o arrebatos que ves en las películas. Solo un silencio pesado mientras se servía la justicia. La sentencia llegó semanas después. Mi padre recibió una sentencia de prisión sustancial, años tras las rejas por sus crímenes financieros y las mentiras que había dicho para encubrirlos. Mi madre y hermano recibieron sentencias más ligeras, su perjurio juzgado menos severamente que los crímenes originales de mi padre, pero aún enfrentarían consecuencias legales y servicio comunitario. Ricardo fue vindicado, sus reclamos probados verdaderos, su reputación restaurada, pero no creo que se sintiera victorioso. Cuando lo vi después de la sentencia, solo se veía cansado y triste, como alguien que había ganado una batalla pero perdido algo importante en el proceso. Me dijo que lamentaba que hubiera quedado atrapado en medio de todo esto, que nunca había querido lastimarme. Le creí. Mi familia no me habló después del juicio, no inmediatamente, y no por mucho tiempo después. Estaba muerto para ellos, o al menos así se sentía. Había elegido la verdad sobre la lealtad familiar, y a sus ojos, esa era la máxima traición. Mi padre se negó a verme cuando intenté visitarlo antes de que fuera a prisión. Mi madre me envió una carta, solo una, que estaba llena de dolor y acusación y decepción. Dijo que había destruido a nuestra familia, que me había puesto del lado de un extraño sobre mi propia sangre, que ya no sabía quién era yo. Mi hermano fue más directo en su enojo, llamándome traidor en la única conversación telefónica que tuvimos antes de que bloqueara mi número. Y tal vez tenían razón en estar enojados. Los había lastimado, incluso si lo había hecho diciendo la verdad. Las secuelas del juicio fueron uno de los periodos más oscuros de mi vida. Había perdido a mi familia, las personas que habían sido la base de mi existencia durante toda mi vida. No tenía trabajo, habiendo dejado mi empleo cuando comenzó el juicio debido al estrés y la atención. Tenía pocos amigos, habiéndome aislado durante los años cuando el secreto de mi familia pesaba sobre mí. Me mudé a un pequeño apartamento, cortado financieramente de mi familia,
luchando para llegar a fin de mes con trabajo temporal. Había noches en las que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si decir la verdad había valido este precio. ¿Habría sido tan malo mentir? ¿Realmente habría importado tanto una mentira en el gran esquema de las cosas? Estos pensamientos me atormentaban durante las horas más oscuras. Pero luego recordaría esa sala del tribunal, recordaría las caras de los miembros del jurado cuando se dieron cuenta de que les habían mentido, recordaría la vindicación de Ricardo, recordaría el principio de que la verdad importa, que la justicia importa, que algunas cosas son más importantes que la comodidad personal o la lealtad familiar, y sabría, en lo profundo de mi alma, que había tomado la decisión correcta, incluso aunque fue la decisión difícil. Vivir con las consecuencias de decir la verdad era difícil, pero vivir con las consecuencias de mentir habría sido imposible. Me habría convertido en alguien que no podía respetar, alguien con quien no podía vivir. Y ese habría sido un destino peor que el distanciamiento de mi familia. Lentamente, dolorosamente, comencé a reconstruir mi vida. Encontré trabajo, nada glamoroso pero trabajo honesto que pagaba mis cuentas y me daba algo en qué enfocarme además de mi propio dolor. Comencé terapia, trabajando a través de las emociones complejas de dolor y culpa y enojo y pérdida. Me reconecté con viejos amigos que había descuidado, construyendo nuevas relaciones basadas en honestidad y autenticidad en lugar del cuidadoso manejo de imagen con el que había crecido. Descubrí que había una libertad en vivir sin secretos, en no tener que monitorear constantemente lo que decía o a quién se lo decía. El peso que había estado llevando durante años, la carga de conocer la verdad y ocultarla, finalmente se había ido. ¿Has experimentado algo similar alguna vez? ¿Has tenido que elegir entre la lealtad a las personas que amas y defender lo que es correcto? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Estas experiencias nos moldean de maneras profundas, y compartirlas puede ayudar a otros que podrían estar pasando por luchas similares a sentirse menos solos. Aproximadamente un año después del juicio sucedió algo inesperado. Mi madre se puso en contacto conmigo. No fue una reconciliación cálida, no al principio. Todavía estaba herida, todavía enojada, pero dijo que quería entender. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería en la que ninguno de nosotros había estado antes, y hablamos durante horas. Me contó sobre cómo había tenido tiempo para pensar durante el último año, cómo había sido obligada a confrontar cosas sobre sí misma y nuestra familia que había estado evitando durante décadas. Admitió que había sabido que lo que mi padre estaba haciendo estaba mal, pero se había convencido a sí misma de que la lealtad significaba apoyarlo sin importar qué. Dijo que todavía no entendía completamente por qué hice lo que hice, pero que estaba tratando de entender. Esa conversación no arregló todo. No borró el dolor o la traición o las consecuencias de todo lo que había sucedido, pero fue un comienzo, una pequeña grieta en el muro que había sido construido entre nosotros. Comenzamos a reunirnos ocasionalmente, reconstruyendo lentamente algún tipo de relación. Era diferente de antes, más honesta pero también más frágil. No podíamos fingir más, no podíamos volver a las mentiras cómodas y la armonía superficial que habíamos tenido antes. Pero tal vez eso era mejor, tal vez una verdad difícil era más saludable que una mentira cómoda. Mi hermano nunca se puso en contacto. La última vez que supe de él, se había mudado a otro estado. Había comenzado de nuevo con un nuevo trabajo y nuevas personas que no sabían sobre el juicio. Mi padre fue liberado de prisión después de cumplir la mayor parte de su sentencia, y escuché a través de mi madre que él también se había mudado lejos, incapaz de enfrentar a la comunidad donde sus crímenes se habían hecho públicos. No sé si alguna vez volveré a hablar con ninguno de ellos. Parte de mí espera una reconciliación algún día, pero parte de mí ha aceptado que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Y eso está bien. Tiene que estar bien porque no puedo cambiar el pasado y no puedo forzar el perdón de personas que no están listas para darlo. Mirando hacia atrás ahora, entiendo mucho más sobre lo que sucedió de lo que entendía mientras lo vivía. Entiendo que la disfunción de mi familia no comenzó con esa noche lluviosa o incluso con el fraude de mi padre. Se remontaba generaciones.
patrones de deshonestidad y manejo de imagen y priorizar la apariencia sobre la sustancia que habían sido transmitidos como una herencia. Entiendo que mi padre probablemente justificó sus acciones para sí mismo. Probablemente se convenció de que lo que estaba haciendo realmente no estaba mal, o que las reglas no se aplicaban a él. Entiendo que mi madre y hermano no eran personas malvadas. Eran personas que habían aprendido a valorar la lealtad y la unidad familiar por encima de todo lo demás, incluso por encima de la verdad. Y entiendo que yo fui formado por este mismo sistema, lo que hace que mi elección de romper con él sea aún más significativa. También entiendo ahora que decir la verdad no siempre es un solo momento dramático. Sí, hubo ese momento en la sala del tribunal, ese instante cuando todo cambió. Pero el verdadero decir la verdad ha sido un proceso continuo de aprender a vivir auténticamente, a decir lo que quiero decir, a admitir cuando estoy equivocado, a negarme a participar en la pequeña deshonestidad cotidiana que se acumula con el tiempo. Ha sido sobre construir una vida donde no tengo que monitorear constantemente mis palabras u ocultar partes de mí mismo o mantener una imagen falsa. Ha sido sobre convertirme en alguien que puedo respetar cuando me miro en el espejo. La experiencia me enseñó que la integridad no es un concepto abstracto discutido en clases de filosofía. Es una realidad vivida, una elección que hacemos una y otra vez en momentos pequeños y grandes. Es la decisión de decir la verdad incluso cuando mentir sería más fácil. Es el valor de estar solo cuando todos a tu alrededor van en una dirección diferente. Es la fuerza para aceptar consecuencias en lugar de comprometer tus valores. Y es difícil. Dios mío, es tan difícil. Hubo tantos momentos en los que quería tomar el camino fácil, simplemente seguir adelante con las mentiras de mi familia y evitar todo el dolor que vino de decir la verdad. Pero no pude hacerlo. Alguna parte de mí, tal vez la mejor parte de mí, no me lo permitió. Quiero que entiendas algo importante sobre esta historia, sobre lo que sucedió en esa sala del tribunal y todo lo que vino después. No soy un héroe. No me propuse exponer a mi familia o ser algún campeón de la justicia. Estaba aterrorizado, conflictuado e inseguro hasta el momento en que las preguntas del abogado me acorralaron para admitir una pequeña verdad que desenredó todo. En cierto modo, tuve suerte de que la elección fuera parcialmente hecha para mí por la existencia de esa grabación. No sé si habría tenido el valor de hablar completamente por mi cuenta, sin esa presión externa. Y esa incertidumbre es algo con lo que he tenido que vivir. El conocimiento de que mi moralidad fue probada bajo circunstancias específicas y no puedo estar completamente seguro de cómo habría respondido bajo otras diferentes. Pero lo que sí sé es esto. Cuando llegó el momento, cuando tuve que elegir entre añadir mi voz a las mentiras o confirmar la verdad, elegí la verdad. Y esa elección, como sea que haya llegado, ha definido a la persona en la que me he convertido. Aprendí que puedes amar a las personas y aún así estar en desacuerdo con ellas, aún así negarte a participar en su maldad. Aprendí que la lealtad familiar es importante, pero no más importante que la integridad. Aprendí que a veces, la elección correcta es también la elección dolorosa, y tienes que estar dispuesto a soportar el dolor para vivir contigo mismo. Estas son lecciones que no habría elegido aprender de la manera en que las aprendí, pero son lecciones que me han moldeado en alguien de quien puedo estar orgulloso. Si estás pasando por algo similar, si estás atrapado entre la lealtad y la verdad, si te están pidiendo que comprometas tus valores por el bien de las relaciones, quiero que sepas que no estás solo. Sé lo aislante que se siente, cuánta presión hay para simplemente seguir adelante con las cosas, para no hacer olas, para priorizar la paz sobre los principios. Y no voy a decirte qué elección hacer porque eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero te diré que elegir la verdad, incluso cuando te cuesta todo, te deja con algo que nadie puede quitarte: tu integridad, tu autorrespeto, el conocimiento de que hiciste lo correcto incluso cuando fue lo difícil. El viaje desde esa sala del tribunal ha sido largo y difícil, lleno de dolor y sanación en medidas iguales. He tenido que llorar la pérdida de la familia que pensé que tenía, la pérdida de la inocencia que vino de creer que mi familia era buena y honesta. He tenido que construir un nuevo sentido de identidad, uno que no está definido por el nombre de mi familia
o la aprobación de mi familia. He tenido que aprender a confiar en mi propio juicio, a creer en mis propias percepciones incluso cuando otros intentan convencerme de que estoy equivocado. Y he tenido que aprender que a veces el amor significa establecer límites. Significa negarse a permitir comportamientos incluso de personas que te importan profundamente. Hoy, estoy en un lugar mejor que en esos meses oscuros después del juicio. Tengo trabajo significativo en el que creo. Tengo amistades construidas sobre respeto mutuo y honestidad. Tengo una relación con mi madre que, aunque complicada, se está sanando lentamente. Tengo paz conmigo mismo, sabiendo que hice lo correcto incluso aunque me costó caro. He aprendido a vivir sin el peso constante de la verdad oculta presionándome. Y tengo esperanza para el futuro, algo que no tenía durante esos años cuando estaba atrapado en la red de mentiras de mi familia. Pero no voy a fingir que todo es perfecto ahora, o que las heridas se han curado completamente. Todavía hay momentos en los que veo familias juntas, riendo y cómodas entre sí, y siento un dolor agudo por lo que he perdido. Todavía hay noches en las que me pregunto, ¿cómo se habría visto mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera encontrado alguna manera de navegar entre la verdad y la familia? Todavía hay momentos en los que cuestiono si el precio que pagué valió la pena, aunque sé intelectualmente que sí lo valió. La sanación no es lineal, y algunas pérdidas dejan marcas permanentes. Eso es solo parte de ser humano, parte de vivir experiencias difíciles, y salir del otro lado cambiado. Estoy compartiendo esta historia contigo, no para glorificar lo que pasé, o para buscar simpatía o admiración. La estoy compartiendo porque creo que historias como esta necesitan ser contadas. Vivimos en un mundo que a menudo prioriza la comodidad sobre la verdad, que nos anima a mirar para otro lado cuando las personas que amamos hacen cosas malas, que valora la lealtad familiar por encima de casi todo lo demás. Y esos no son malos valores inherentemente, pero pueden volverse retorcidos. Pueden usarse para permitir comportamientos dañinos. Pueden atrapar a las personas en situaciones donde tienen que elegir entre su integridad y sus relaciones. Al compartir mi historia, espero dar voz a otros que han estado en posiciones similares, hacerles saber que no están solos, tal vez ayudar a alguien más que está enfrentando su propia elección imposible. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la lección que aprendí al sentarme en esa sala del tribunal, ver a mi familia mentir bajo juramento y tener que decidir qué tipo de persona quería ser? La lección es esta: la verdad importa, la justicia importa, la integridad importa, no de alguna manera abstracta y filosófica, sino en la vida real, práctica y cotidiana. Las elecciones que hacemos sobre honestidad y moralidad moldean quiénes somos y el mundo que creamos a nuestro alrededor. Cuando mentimos, incluso por buenas razones, incluso para proteger a las personas que amamos, participamos en crear un mundo donde la verdad es negociable y la justicia es flexible. Y tal vez eso funcione bien a corto plazo, tal vez evitemos consecuencias inmediatas o confrontaciones dolorosas, pero a largo plazo, esas mentiras se acumulan, esos pequeños compromisos de integridad se suman, y eventualmente te encuentras en una sala del tribunal donde todo se ha salido tanto de control que no hay manera de arreglarlo sin que alguien salga lastimado. Elegí ser lastimado en lugar de lastimar a otros participando en mentiras. Elegí perder a mi familia en lugar de perderme a mí mismo. Y aunque esa elección me ha costado mucho, también me ha dado algo invaluable: la capacidad de mirarme en el espejo y saber que hice lo correcto, que defendí la verdad incluso cuando todos a mi alrededor se estaban sentando, que me negué a ser cómplice de la injusticia, incluso cuando el precio de esa negativa era todo lo que consideraba querido. Ese conocimiento, ese autorrespeto, me ha llevado a través de los momentos más oscuros y continúa sosteniéndome hoy. Si esta historia resonó contigo, si te has conmovido por lo que he compartido, me encantaría saber de ti en los comentarios. Cuéntame sobre momentos en los que has tenido que elegir entre opciones difíciles, cuando has tenido que defender lo que es correcto incluso cuando te costó algo importante. Tus experiencias y perspectivas enriquecen la conversación y ayudan a crear una comunidad de personas que valoran la honestidad y la integridad incluso cuando es difícil.
Y si encontraste valor en esta historia, si te hizo pensar o sentir o ver las cosas de manera diferente, por favor dale like a este video. Ayuda a que más personas encuentren estas historias y me permite saber que compartir mi verdad, por dolorosa que haya sido, sirve para un propósito. También quiero animarte a que te suscribas a Yo lo viví, si aún no lo has hecho. Este canal está dedicado a compartir historias reales de personas reales, historias que son honestas y crudas y auténticas. No rehuimos temas difíciles o verdades incómodas. Creemos que al compartir nuestras experiencias, ayudamos a otros a sentirse menos solos. Creamos espacio para conversaciones importantes y desafiamos las narrativas que mantienen a las personas atrapadas en el silencio. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones y únete a nosotros para más historias que revelan la complejidad, el dolor y la belleza de la experiencia humana. Entender el contenido que compartimos aquí es tan importante porque estas no son solo historias entretenidas, aunque espero que sean atractivas. Estas son experiencias de vida que han moldeado a las personas fundamentalmente, que han enseñado lecciones que no se pueden aprender de ninguna otra manera. Cuando te involucras con estas historias, cuando realmente escuchas y piensas en ellas, te abres al aprendizaje de experiencias que no has tenido, a ver perspectivas que quizás no hayas considerado, a desarrollar empatía por situaciones que nunca has enfrentado. Esa comprensión puede cambiar cómo navegas tus propios momentos difíciles. Puede ayudarte a tomar mejores decisiones cuando enfrentas tus propios dilemas éticos. Puede recordarte que no estás solo en luchar con la complejidad de ser humano. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia, por permitirme compartir uno de los periodos más difíciles de mi vida contigo. Sé que no es una historia fácil de escuchar, así como no fue una historia fácil de vivir o de contar. Pero creo en el poder de la verdad, tanto en las salas del tribunal como en los comentarios de YouTube, tanto en el testimonio legal como en las narrativas personales. Cada vez que elegimos ser honestos, cada vez que compartimos nuestras experiencias auténticas, contribuimos a un mundo donde la verdad es valorada y protegida. Y tal vez eso suene idealista o ingenuo, pero he vivido la alternativa, a través de un mundo construido sobre mentiras y mantenido a través del engaño. Y puedo decirte que esto es mejor. La verdad siempre es mejor, incluso cuando duele, incluso cuando lo cuesta todo. Espero que mi historia te haya ayudado a entender eso. Tal vez te haya dado el valor para enfrentar tus propias verdades, sean las que sean. Recuerda dejar un comentario, darle like a este video y suscribirte a Yo lo viví para más historias auténticas. Hasta la próxima vez, mantente fiel a ti mismo, incluso cuando sea difícil. La verdad siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, quieres estar del lado correcto de ella. No importa cuánto te cueste, tu integridad es algo que nadie puede quitarte nunca. Cuídala, protégela, y vive de acuerdo a ella. Te juro que vale la pena. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tú también puedes vivir tu verdad. Hasta pronto.